¿Cómo están todos? A todos bienvenidos a este programa Con Jesús en mi hogar, a través del canal Cable Plus, a quienes les agradecemos que nos brinden este espacio. Hoy nos encontramos desde la parroquia San Antonio de Padua, aquí en el municipio de Guarne. Los invito a todos para que aprovechemos esta oportunidad para reflexionar un poco en torno a la palabra de Dios. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 5, versos 21 al 43. Jesús cruzó de nuevo en la barca al otro lado del lago y se reunió junto a él un gran gentío. Estando a la orilla, llegó un jefe de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le suplicó insistentemente: mi hija está agonizando. Ven, impón las manos sobre ella para que sane y conserve la vida. Se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo apretujaba por todos los lados. Una mujer llevaba 12 años padeciendo hemorragias. Ella había sufrido mucho en manos de distintos médicos, gastando todo lo que tenía, sin obtener mejora alguna. Al contrario, peor se había puesto. Al escuchar hablar de Jesús, se mezcló en el gentío y por detrás le tocó el manto. Y pensaba: con solo tocar su manto quedaré sana. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían: ¿ves que la gente te está apretujando? ¿Preguntas quién me ha tocado? Él miraba alrededor para descubrir a la que lo había tocado. La mujer, asustada y temblando porque sabía lo que había pasado, se acercó. Se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sigue sana de tu dolencia. Aún estaba hablando cuando llegaron algunos de la casa del jefe de la sinagoga y dijeron: tu hija ha muerto. No molestes al maestro. Jesús, sin hacer caso de lo que decían, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta con que tengas fe. Y no permitió que le acompañara a nadie, solamente Pedro, Santiago y su hermano Juan. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban y gritaban sin parar. Entró y les dijo: ¿a qué viene ese alboroto y esos llantos? La muchacha no está muerta, está dormida. Se burlaban de él. Pero él, echando a todos, tomó al padre y a la madre y a sus compañeros y entró donde estaba la muchacha. Sujetando a la niña de la mano, le dijo: Talita cum. ¿Qué significa, chiquilla? Te lo digo a ti. Levántate. Al instante la muchacha se levantó y se puso a caminar. Tenía 12 años. Ellos quedaron fuera de sí del asombro. Entonces les encargó encarecidamente que nadie se enterara de esto. Después dio la orden de que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Las palabras del Santo Evangelio: sean perdonados nuestros pecados.
El evangelio que hemos escuchado corresponde al evangelio de la semana 13ª del tiempo ordinario. Recuerden que este año tenemos como guía espiritual a San Marcos. Cada año tenemos un evangelista que se convierte en nuestro director espiritual de todo el año. El año pasado, en el ciclo A, era San Mateo. Este año, ciclo B, es San Marcos. El año entrante, Dios mediante, tendremos como director espiritual a San Lucas. San Juan lo leemos en Pascua y en las diversas fiestas del año. Este evangelio que hemos escuchado está tomado de San Mateo, capítulo 5, versos 21 al 43. La vida se encuentra con la muerte, podemos decirlo así, y así podemos titularlo. Un padre de familia está bastante preocupado por su hija, porque su hija está enferma y va a buscar a Jesús. Es interesante este tema. Cuando estemos enfermos o estemos pasando por alguna enfermedad, acudamos a Jesús. No acudamos o busquemos otros medios diferentes u otro tipo de personas. Hay personas que cuando tienen, por ejemplo, un problema financiero, económico, no sé, de salud, acuden a las drogas, al licor, a los vicios. O también hay personas que acuden donde personajes que no le van a ayudar se hacen llamar curanderos, rezanderos, brujas, brujos, hechiceros. Si nosotros acudimos a estos lugares, en vez de sanar, en vez de remediar nuestros males, lo que hacemos es empeorar el problema. Hagamos lo que hizo Jairo. Jairo fue y buscó a Jesús. Recordemos un poquitico el evangelio anterior. Jesús viene de la región de Gerasa, donde hizo un exorcismo, un endemoniado. Estaba en el cementerio, golpeaba a la gente le tenía miedo. Y Jesús expulsó el demonio de este hombre. Pero antes Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Y entonces Jesús los expulsa y ellos le piden el favor de que los deje meterse en los cerdos. Se meten en los cerdos y los cerdos se enloquecen y caen acantilado abajo, caen al agua y se ahogan. La gente, en vez de estar agradecida porque Jesús hace tales cosas, la gente en ese momento trata de sacarse a Jesús del medio. Váyase de aquí, no se quede con nosotros. Qué triste, ¿cierto? Llega Jesús a esta región y en esta región sí lo acogen. Va en un barco y se reunió con un gran gentío y Jairo va y lo busca. Ven, Señor,
mi hija está muy enferma. Ven, pon las manos sobre ella para que cure. Pero resulta que mientras Jesús va hacia la casa de Jairo en busca de esa niña de 12 años que está enferma, se cruza en su camino una mujer hemorroísa que lleva 12 años padeciendo de flujos de sangre. 12 años. Vale la pena que recordemos aquí que una persona que está ensangrentada no debe tocar a una persona sana, y mucho menos a un levita, a un sacerdote, o a un maestro, a un rabí, como era Jesús. Porque lo hacía impuro y no podía oficiar en el culto. Igual que cuando una persona estaba muerta, un personaje de estos mencionados tampoco podía tocar ni dejarse tocar por una persona sana, porque hacía impura a la persona sana. Ahí encontramos nosotros entonces la razón por la cual aquella mujer se esconde, se oculta en medio del gentío y se hace pasar por una de tantas personas que apretujan a Jesús. Ella tiene un concepto que es un concepto que nosotros debemos tener, de una fe firme y sólida. Con solo tocar el manto de Jesús, quedaré completamente sana. Eso lo creía ella, y así le sucedió. Tocó a Jesús, inmediatamente su enfermedad, los flujos de la sangre de su cuerpo desaparecieron. ¿Quién me ha tocado? Y la gente se burla de Jesús. ¿Cómo así que quién te ha tocado? ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién te ha tocado? Pero Jesús sigue preguntando, ¿quién me ha tocado? Porque Jesús sabe perfectamente lo que está preguntando. Sabe perfectamente lo que acaba de suceder. ¿Quién me ha tocado? Es la pregunta de Jesús, y aquella mujer inmediatamente se descubre: fui yo. Después de más de un año de pandemia, el país avanza hacia una nueva normalidad de reactivación económica y social que solo ha sido posible gracias a la determinación que cada colombiano ha puesto por cuidar la vida de amigos, vecinos y familiares. Hoy el esfuerzo ha valido la pena, y con el desarrollo de vacunas que previenen la enfermedad severa y muerte por coronavirus, estamos avanzando en conseguir la inmunidad de rebaño en nuestro país y controlar la propagación del COVID. Estamos avanzando, y por eso no podemos desconocer que nuevas variantes del virus, algunas más contagiosas, ahora circulan en el territorio nacional, y depende de nosotros evitar su propagación. Por eso sigamos cuidándonos, mantengamos el distanciamiento físico, el lavado de manos y el correcto uso de tapabocas. Solo en equipo podremos avanzar hasta nuestra meta. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. ¿Te imaginas estar en cuarentena y sin televisión?
¡Qué aburrición! O peor, ¿te imaginas estar todo el día en la casa y sin internet? ¡Qué desespero!, ¿cierto? Por eso, en Cable Plus Televisión te invitamos a ponerte al día con tus pagos para seguir disfrutando de nuestros servicios. Para más información, comunícate al 322-1342, 322-1342. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. De este lugar, de este episodio que Jesús tiene con la mujer hemorroísa, pasa a la casa de Jairo y allí se encuentra con una escena bastante desgarradora. Esta niña de 12 años no está enferma. Podríamos decir nosotros en nuestro propio lenguaje, ya no había nada que hacer. Esta mujer o esta jovencita está muerta. Y cuando Jesús entra, le dicen, ya la niña acaba de morir. Ya no hay nada que hacer. No molestes o no molestemos más al maestro. Miren, Jesús en ese momento seguramente se preocupó. No porque la muerte hubiera visitado aquella casa, sino por la falta de fe de aquella gente que se encuentra enfrente. Hace que pasen unos cuantos, al cuarto, al lugar donde se encontraba el cadáver de la niña. Y Jesús dice, la niña no está muerta, está dormida. ¿Recuerdan ese episodio tan bonito donde Jesús le dice a Marta, la hermana de Lázaro, tu hermano resucitará? Ella responde, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección del último día, en la resurrección de los muertos. Yo soy la resurrección y la vida, le dice Jesús. El que es la resurrección y la vida se encuentra entonces delante de aquella niña y está a punto de hacer un prodigio. Está a punto de dejar boquiabiertos a aquellas personas que se burlan de Jesús. Ellos conocían perfectamente cuando una persona dejaba de existir. Ellos conocían perfectamente cuál era la forma de darse cuenta que una persona había muerto. Jesús simplemente le dice una palabra, Talita Kumi. Esto es, chiquilla, contigo hablo, levántate. Y la niña se levantó, recobró vida. Y Jesús le dijo a quienes se encontraban, vaya, denle comida que tiene hambre. Miren qué interesante es este tema. Para muchos de nosotros, la muerte es el final de todo cuanto existe. Pero bien sabemos nosotros de que en labios de Jesús, la muerte no es el final. Y quisiera citar un autor español llamado Basilio Fernández. Él, refiriéndose a la muerte, dice, la muerte es la desembocadura ineludible del río de la vida. Es la desembocadura ineludible del río de la vida. Inevitablemente, la muerte o la vida desemboca en ese río de la muerte. Bien sabemos nosotros, por geografía, que todos los ríos desembocan o en otro río
o desembocan en el mar. ¿Dónde desemboca tal río, por ejemplo? ¿Dónde desemboca el río Magdalena? Desemboca en el mar. ¿Dónde desemboca tal río? Desemboca en otro río. ¿Qué significa? Que al desembocar en ese río, ya el río pierde su nombre y adquiere el nombre del río en el cual ha desembocado. Por ejemplo, el río Dormilón, el municipio de San Luis, que nace en San Luis y muere en San Luis, desemboca en el río Samaná. Entonces se llama río Dormilón en su nacimiento y en el trayecto que tiene en el recorrido por el municipio de San Luis hasta su desembocadura. Al desembocar en el río Samaná, ya no se llama río Dormilón, se llama río Samaná. La muerte es eso, la desembocadura del río de la vida. Allí es donde desemboca nuestra vida. Y cada uno de nosotros debemos entender, debemos comprender que la muerte es este proceso, que la muerte es esta necesidad. Podemos decirlo nosotros así: la muerte aparece a veces como una realidad diaria y hasta inminente en la vida de la persona. Inminente, inevitable, necesaria. Yo diría que la muerte es necesaria para todas las personas, pero es un bálsamo para la persona que se encuentra sufriendo. Aunque nosotros egoístamente decimos, yo quiero conservarlo más a mi lado, pero si tiene un cáncer terminal, pero si tiene una enfermedad que ya según la ciencia médica es imposible que se recupere de ella, la muerte es bienvenida, es un bálsamo. ¿Y por qué digo que es un bálsamo? No porque quisiera ver sufrir a las personas que quedan cuando de pronto un ser querido ha desaparecido, sino más bien porque esa persona descansa y porque hay una realidad mucho más grande. La muerte es para todos y en cualquier momento de nuestra vida tendremos que enfrentarnos a ella. Decía un autor, no recuerdo el nombre, decía: triste destino el de la vida humana, tan efímera, tan corta y tan vana. Ayer júbilo, alegría y ruido, hoy tribuno de lágrimas, mañana hondo silencio, soledad y olvido. Si analizamos nosotros esto, nos damos cuenta que es verdad. ¿Cuánto ruido hacemos nosotros en nuestra vida? ¿Cuántos triunfos? Desde el momento en que nacemos, podemos decir, comenzamos a acariciar triunfos. El solo hecho de nacer ya es triunfar. Y podemos irnos desde antes. El solo hecho de nosotros, siendo aún una semilla o un espermatozoide que fecunda un óvulo, ya es un triunfo, porque son muchos los espermatozoides que están compitiendo para fecundar ese óvulo que más adelante se convertiría en una vida. El nacimiento es un triunfo. Luego, cuando comenzamos a caminar, aprendemos a caminar, otro triunfo. Cuando comenzamos a hablar, a balbucear nuestras primeras palabras y después ya somos capaces de expresarnos, podemos decir que es otro triunfo. Luego, otros triunfos: el preescolar, el kinder, la primaria, la secundaria,
luego hacemos una licenciatura en la universidad, un diplomado, un doctorado, una profesionalización, etc. Todos son triunfos. Y nuestra vida se va componiendo de triunfos. Triste destino el de la vida humana. Ayer triunfo, júbilo, alegría y ruido. Porque nosotros hacemos mucha bulla, hacemos mucho ruido en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, en nuestras profesiones. Hoy tribuno de lágrimas, después de los triunfos amasados, después de las alegrías, después de las tristezas, después de tantos momentos alegres, viene el momento en que nosotros salimos de este mundo para la eternidad. Y los que quedan lloran. Y por eso decimos, hoy tribuno de lágrimas. Pero el tiempo va pasando, va transcurriendo. No nos olvidamos de las personas por unos días. Pero llega el momento en que frente a nuestra tumba habrá hondo silencio, soledad y olvido. Esa es la realidad. Al principio nuestros seres queridos o nosotros a nuestros seres queridos les llevamos flores. Andamos pendientes de su tumba, que esté bien pintada, que el nombre aparezca legible. Y vamos y oramos y hacemos nuestras novenas. Y los tenemos pendientes constantemente en nuestras oraciones. Mandamos a celebrar Eucaristías por ellos. Pero poco a poco, como que nos vamos acostumbrando tanto a la ausencia, que llega el hondo silencio, que llega la soledad. Antes lo visitábamos diariamente, luego cada 8 días, luego cada mes, luego cada año, luego cada 5 años y luego nunca. Encontramos nosotros en los cementerios con frecuencia tumbas abandonadas, cruces caídas, sin nombres, ilegibles, borrosas, enrastrojadas. Esa es la realidad. Dura, pero es la realidad. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Una pregunta que cada vez tiene más relevancia es cuánto dura la protección de las vacunas contra el COVID-19, un aspecto que aún se encuentra en estudio. Hasta la fecha, los estudios de fase 3 han mostrado para varias vacunas que son eficaces en prevenir la enfermedad en cualquier grado de severidad. Hay 3 aspectos que afectan la duración de la protección de una vacuna: características propias del biológico que se aplica, características de la persona que recibe la vacuna y los cambios que pueda sufrir el germen contra el cual se busca proteger. Con el tiempo tendremos más información sobre la respuesta inmune que producen nuevas plataformas como el ARN mensajero o vectores virales. Una de las posibilidades planteadas por algunos expertos es que, similar a lo que sucede con la influenza, se requieran refuerzos con alguna periodicidad que se adapten a los cambios del virus. El Comité Asesor para el Manejo de la Pandemia en Colombia se reunió este domingo para analizar la situación que vive el país, encontrando que aún se mantiene el incremento de casos, decesos y de ocupación de UCI en algunas ciudades. Por esta razón, y haciendo un llamado a la solidaridad, recomendó respetuosamente a los organizadores del paro de este 28 de abril suspender o aplazar las movilizaciones o marchas convocadas, con el objetivo de evitar aglomeraciones que puedan aumentar el riesgo de contagio de COVID-19, justo en este momento que enfrentamos una tercera ola que parece mostrar una mayor velocidad de contagio.
El comité reiteró el llamado a todos los sectores de la sociedad para mantener las medidas de autocuidado, reconociendo la responsabilidad compartida entre individuos, colectivos sociales e instituciones de gobierno. En este momento debemos comprender que proteger la salud de todos y evitar el contagio es proteger la vida. Luchar contra la pandemia está en las manos de cada uno de los ciudadanos del país y hoy nuestro mayor compromiso se debe concentrar en proteger la salud y la vida de todos. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. En cierta ocasión, un hombre iba caminando por un desierto, iba muy tranquilo caminando. De pronto volteó a mirar hacia atrás y se dio cuenta que lo estaba persiguiendo una fiera. Y salió corriendo para evitar que la fiera lo devorara. Dio con la suerte de que se encontró con un oasis. Y en el oasis había un árbol grande, gigantesco. Y él, como pudo, con el susto que tenía, se trepó al árbol. Llegó la fiera. Y como no pudo trepar el árbol, se quedó a la raíz del árbol. Ahí se echó, esperando a que aquel hombre bajara del árbol para devorarlo. Este hombre se sintió muy seguro dentro del árbol, subido en el árbol. Y se puso a mirar hacia arriba y se dio cuenta que de las hojas del árbol caían unas gotas de miel. Miró hacia la raíz del árbol y se dio cuenta que ahí estaba la fiera echada, esperando a que él se bajara para devorarlo. Miró más detenidamente hacia la raíz y se dio cuenta que había dos ratones, uno negro y uno blanco, que estaban royendo la raíz del árbol. Miró más detenidamente y se dio cuenta que el árbol estaba inclinado hacia un inmenso abismo. El hombre se encuentra con varios problemas. Primero, el árbol está inclinado hacia un inmenso abismo. Segundo, hay una fiera echada a la raíz del árbol. Tercero, hay dos ratones que están royendo la raíz del árbol, uno negro y uno blanco. Cuarta realidad, el hombre ve que de las hojas del árbol caen unas gotas de miel. Se olvida de todo el panorama y se pone a saborear la dulzura de aquella miel. No sé si comprendimos o entendimos lo que les quiero exponer con esto. Vamos a tratar de analizar un poco la historia nuevamente y seguramente que vamos a entenderla y a comprenderla. El hombre va por el desierto. ¿Qué representará este hombre? Representa a la humanidad. El desierto
representa el mundo, que aunque verde y frondoso, no deja de ser un desierto, comparado con la eternidad que es oasis. Hay una fiera que persigue al hombre. Esta fiera es la muerte. La muerte nos persigue a cada paso que demos. Y no podemos huir de ella. Nadie se puede esconder de la muerte. Nos persigue por todas partes. El hombre corre, pero la muerte lo persigue. Por más que huyamos, bien sea en avión, bien sea en carro, bien sea en moto, la muerte nos persigue. La muerte nos sigue a donde nosotros nos dirijamos. El hombre se sube a un árbol y allí se siente muy seguro. ¿Qué representará ese árbol? Ese árbol representa la vida presente. El hombre, sabiendo que la muerte lo persigue, a cada paso que da, se siente muy seguro subido en el árbol de la vida presente. Y muchos de nosotros hasta buscamos excusas para sentirnos más seguros. Yo estoy muy joven. Yo apenas tengo 18 años. Yo no me voy a morir. Que se preocupe mi abuelita que tiene 80. Yo no. Yo estoy muy aliviado. Yo no tengo problemas con nadie. Como si la muerte solamente se llevara a los mayores de 80 años. La muerte no escoge. A todos se los lleva. Hace un mes más o menos damos cristiana sepultura a un joven que fue acólito mío en el municipio de San Luis. Cuando yo me vine de San Luis, él tenía por ahí unos 10 añitos más o menos. En este momento tenía unos 24 años. El coronavirus se lo llevó. El coronavirus. Hay muchos jóvenes ahorita que andan, a mí no. Esto solamente es para los viejitos y por eso andan como tan tranquilotes por ahí, en fiestas y en rumbas y en cuanta cosa. No están haciendo caso para nada de las normas de bioseguridad que se han dado. Bueno, en fin. El hombre se siente muy seguro, subido en el árbol de la vida presente. Y si se es joven, con mayor razón. Nos dice la historia que este hombre vio cómo una fiera estaba echada ahí. La muerte estaba siempre echada a la raíz del árbol de la vida presente. Por más seguros que nos sintamos con nuestra vida, la muerte está acechando a cada paso. El árbol está inclinado hacia un inmenso abismo. Recuerden que el árbol es el árbol de la vida presente, en el cual nos sentimos muy seguros, refugiados en él. ¿Qué representará ese inmenso abismo? Ese inmenso abismo significa o representa la eternidad. En cualquier momento, nuestro árbol de la vida presente será arrojado hacia la eternidad. Y será arrojado por esos dos ratones que roen la raíz lentamente del árbol de la vida presente. Recuerden, son dos ratones, uno blanco y uno negro, que representan el día y la noche. Todo día que pase es un mordisco que el ratón blanco le da al árbol de nuestra vida presente. Toda noche que pasa es un mordisco
que el ratón negro le da al árbol de la vida presente nuestra. Y poco a poco, el mordisqueo de varios días y varias noches terminará por derribar nuestro árbol de la vida presente hacia la eternidad. Cielo, infierno, purgatorio. Qué bueno que la eternidad hacia la cual se ha derribado el árbol de la vida presente nuestra sea el cielo. Y es la invitación: busquemos el cielo desde la tierra. Busquemos a Dios. No nos alejemos de Él. El hombre está bajo un problema muy serio. La muerte lo está persiguiendo. El árbol de la vida presente está inclinado hacia la eternidad y en cualquier momento será derribado por esos dos ratones que acabamos de anunciar, que son el día y la noche. Pero el hombre se fija en las ramas del árbol y de allí caen unas gotas de miel. Se olvida de todo el panorama y comienza a saborearlas. ¿Qué representarán estas gotas de miel? Indudablemente que son los placeres de este mundo. Todos nosotros, desde que nacemos, nos han dicho que tenemos que morir. Es más, la M de muerte la llevamos marcada en nuestra mano, en la palma de nuestra mano. Ahí está la M. Algunas personas dicen que si tal letra, si tal raya está muy pronunciado, tal cosa, entonces es que se va a morir más viejo. Eso es mentira. Lo único que sabemos nosotros es que nos vamos a morir. Y no podemos detenernos y no podemos contentarnos con saborear las dulzuras de la vida, los placeres momentáneos. ¿Cuántas personas viven la vida simplemente disfrutando el momento, sin Dios, alejados de Dios, sumergidos en los vicios, el alcohol, las drogas, la pornografía, el sexo desenfrenado, el hedonismo, que es placer por placer? ¿Cuántas personas viven simplemente con el deseo de acumular riquezas y de conseguir bienes para este mundo? ¿De qué le sirven los bienes a una persona si al morir tiene que dejarlos? Miren, lo hemos reflexionado en muchas oportunidades y lo reflexionamos en esta tarde. Yo personalmente, no sé ustedes, pero yo creo que tampoco, yo personalmente jamás he visto un muerto que se vaya para el cementerio con el trasteo. Y yo creo que jamás lo veré. Y si en algún momento veo un muerto con el trasteo para el cementerio, ya van a ser dos muertos los que se van a ir para el cementerio. Porque del susto yo no creo que lo aguante. El corazón se desprendería. Con esto simplemente quiero decir, hagámosle caso a la palabra de Dios. El que tiene bienes, viva como si no los tuviera. El que sueña, como si no soñara. Vivamos bien, disfrutemos nuestra vida siempre en gracia de Dios. Hagamos felices a las personas que están a nuestro lado. Disfrutemos de su compañía. Recuerden, en cualquier momento, el árbol de la vida presente será derribado hacia la eternidad y ese árbol no retoñará para este mundo, solamente retoñará para la vida eterna si hemos vivido en gracia de Dios. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.